Magíster. A continuación, el grupo número 4, le hablaremos sobre la investigación educativa de diagnóstico y sus fases. Como primer punto, tenemos el diagnóstico en educación. De acuerdo con el texto, el diagnóstico educativo es un proceso de investigación realizado por los docentes con el objetivo de analizar y describir una situación educativa específica. Su finalidad es identificar las causas o factores que influyen en el comportamiento de los estudiantes, ya sea en términos de logros o deficiencias en el aprendizaje. El diagnóstico proporciona información relevante para la toma de decisiones sobre cómo manejar la situación analizada. El diagnóstico se entiende como un puente entre la evaluación y la orientación, conectando la enseñanza con el desarrollo psicológico. Además, implica una labor multidisciplinaria y la síntesis de información recopilada mediante diversas técnicas, aplicando rigor científico. Bueno, vamos a hablar sobre las fases del diagnóstico en educación, ¿ya? El proceso de diagnóstico de educación consta de varias fases interrelacionadas que van desde el planteamiento de la investigación de diagnóstico hasta las conclusiones y dictamen de resultados. Cada fase requiere de un enfoque riguroso y basado en evidencia, así como de la participación activa de los diferentes actores involucrados en el proceso educativo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la fase 1, que es el planteamiento de la investigación del diagnóstico. El planteamiento de diagnóstico en educación se refiere a la etapa inicial del proceso de evaluación y en el ámbito educativo. Se basa en la observación de las actividades y los comportamientos de las personas con síntomas específicos. De este tema hay dos subtemas. El primer subtema es la demanda de diagnóstico, que es el problema o prevención, que se basa en la necesidad de realizar el diagnóstico que se origina debido a la identificación de un problema o porque se pretende tomar conocimiento de la situación para la prevención de dificultades o potenciar aspectos importantes a partir del diagnóstico. Como punto 1 está el objeto de diagnóstico, que es identificar y describir el objeto del diagnóstico y también especificar las necesidades del diagnóstico en función de las dimensiones, ámbitos y áreas. Objetivos de diagnóstico. Estos objetivos son generales y específicos, ya que deben redactarse utilizando verbos en infinitivo de la taxonomía de Bloom, respondiendo a qué quiere lograr y completando cómo será, cómo se procederá y para qué. Se recomienda que sean entre 3 o 4 aspectos, tomando en cuenta si el propósito es de apreciación, clasificación, prevención, pronóstico, corrección, modificación, intervención, toma de decisiones, reestructuración, reorganización y de comprobación. El segundo subtema es la recogida inicial de la información, que hace referencia a la exploración documental y observación. Estas pueden ser, teniendo en cuenta las dos unidades de análisis y finalidad, la unidad de análisis, el diagnóstico puede ser general o individual o los dos a su vez. El diagnóstico es de alcance general, cuando determina la situación de todos los estudiantes de un establecimiento educativo o de un curso. El diagnóstico de alcance individual es cuando se focaliza el estudio en un individuo en concreto. El diagnóstico de alcance analítico cuando identifica los problemas de aprendizaje de una técnica o de una disciplina en particular o en forma colectiva. Por finalidad, el diagnóstico educativo puede ser preventivo, correctivo o paliativo. Es preventivo cuando indaga los problemas, causas o trastornos antes de que se produzcan. Es correctivo cuando estudia la situación para intervenir de forma oportuna y corregir el déficit o problema, o es paliativo cuando indaga un problema muy arraigado, difícil de corregir. Buenas tardes, mi nombre es Karen Cristel Díaz Herrera y yo les voy a hablar sobre la formulación de hipótesis. La información de hipótesis en el diagnóstico de la investigación es un proceso esencial ya que nos ayuda a establecer datos recopilados de la información, en este caso de la investigación que se va a hacer, ya que es esencial una revisión de esto para ver el problema de esta investigación. Esta fase se divide también en variables. Ya, los tipos de variables son tipos independientes, donde este se genera los problemas de uno mismo. O sea, este problema es individual, ya sea la investigación a qué va dirigido. También se genera en variables dependientes. Estos son los efectos que cada persona tiene en el tipo de investigación que se va a realizar. También se identifican las variables intervinientes que se da en relación de un conjunto en el tema de la investigación, ya sea los estudiantes, el alumnado, depende de lo que se vaya a investigar. Gracias. Sustentación teórica. La sustentación teórica implica exponer, analizar teorías, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general que se consideran válidos para enmarcar correctamente una investigación. Esta se conforma de 4 partes. La primera es rasgos de personalidad. En esta, ciertos rasgos de personalidad como la agresividad, la baja empatía, la impulsividad y la necesidad de poder o controlar se ha relacionado con una mayor probabilidad de involucrarse en comportamientos de intimidación. La segunda es la autoestima. Las personas con baja autoestima son más vulnerables a convertirse en víctimas de bullying. Por el contrario, las personas con alta autoestima pueden tener más probabilidades de involucrarse en conductas de intimidación para aumentar su propia valía. 3. Habilidades sociales. Las habilidades sociales deficientes pueden ser que las personas sean más susceptibles de ser el blanco de los acosadores. 4. Salud mental. Ciertos problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, los trastornos de conducta se han asociado tanto como en el acoso y en la conducta de acoso.
En la fase número 4, bueno, en esta fase se busca obtener la información requerida para el diagnóstico a través de la aplicación de los instrumentos construidos. Es importante destacar que las fichas de observación se utilizan para recopilar información mediante la observación directa de situaciones o comportamientos relevantes. Por otro lado, las guías de entrevistas se emplean para realizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas a personas involucradas en el proceso educativo, como docentes, estudiantes, padres de familia o autoridades. Asimismo, se menciona que los cuestionarios de encuestas deben contar con escalas de medición en su lugar de preguntas dicotómicas. Esto implica que se utilizan opciones o categorías de respuesta que permiten una mayor precisión y rango de evaluación en lugar de respuestas simples de sí o no. Entonces, en esta fase de trabajo de campo, en el diagnóstico educativo implica la construcción de instrumentos específicos y la aplicación de estos instrumentos para recopilar la información necesaria. Bueno, comenzando con la fase 5, análisis de resultados y contra de hipótesis. Bueno, es importante contrastar los resultados obtenidos con la hipótesis planteada al inicio del estudio. Si los resultados responden a la hipótesis, se considera que el estudio ha proporcionado evidencia a favor de las afirmaciones iniciales. Por otro lado, si resulta contradicción de la hipótesis, se debe considerar la validez de afirmaciones, de la afirmación inicial, y busca alternativas para que no refute la hipótesis planteada al principio. Ya. Para el análisis tenemos dos aplicaciones que nos pueden ayudar. Para un análisis cualitativo tenemos de la Atlas Tree, que es una herramienta que nos apoya para la organización de análisis, de interpretación de información e investigación cualitativas. Tenemos el SPSS, que se utiliza para realizar las capturas y análisis de datos para crear una tabla de gráficas compleja. Hablemos ahora acerca de la fase número 6, que son las conclusiones y dictamen de resultados. Esta última fase consta de la elaboración de conclusiones y a partir de esta se dictamina la situación real, exponer los hallazgos, observaciones y posibles retos que se desprendan de la investigación realizada. Como bien, este apartado presenta los resultados del proceso de investigación a través de sus dos momentos. Al final de cada momento se presentan los aportes a la investigación general y para terminar la integración de los resultados para dar paso a las conclusiones en el próximo capítulo. A continuación les voy a hablar sobre los pasos del protocolo de una investigación. Como primero tenemos la demanda de diagnóstico, que es el problema o prevencia que se da en el tipo de caso que vamos a investigar. Después vamos a hablar sobre los objetivos del diagnóstico, donde vamos a identificar qué tipo de problema es la investigación. Tenemos objetivos generales y objetivo principal, donde nos da un objetivo principal, donde nos relata todo el problema y los objetivos generales, cómo ayudar al problema. Recogido toda la información, tenemos que hacer una observación de cómo vamos a ayudar a que la investigación sea efectiva y podamos ayudar al caso del problema. También esto se identifica sobre variables de estudio. Las variables de estudio nos permiten identificar qué tan mal está el problema o qué tan bien, y así nosotros darnos una idea para ayudar a las personas a que esto sea mejor. También se basa sobre la formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis es decir que tenemos que dar una idea nosotros de cómo vamos manejando este tipo de investigación. A continuación tenemos las operaciones de hipótesis, donde se genera cuánto es el nivel de causa que tiene esta investigación, si es mayor o es baja. El marco teórico nos ayuda a recopilar toda la información de esta investigación y ver qué tipo de problema tiene, si es extenso o es medio, o a su vez es bajo. El desarrollo de la metodología nos ayuda a dar una idea principal a esta investigación y ver qué tipo de problema es. Siguiente tenemos la cobertura de unidad de análisis. En el análisis tenemos que identificar cuál es el problema y cuántas personas lo padecen, ya sea en un análisis de programas, en encuestas, dependiendo de lo que vaya a ser la información del protocolo. Las técnicas y instrumentos es a través de las personas, entregándole encuestas de qué problema tiene. Un ejemplo puede ser quién ha sufrido de bullying. También tenemos el análisis de los resultados, donde por cada encuesta nos da un porcentaje. Entonces, así podemos analizar cuántas personas han sufrido de esto o cuántas personas lo padecen. Por lo último, tenemos el cronograma y las bibliografías. El cronograma es donde nosotros podemos poner todo en un tipo de análisis diciendo cómo vamos a identificar cada caso. En este caso, los objetivos, la generalidad del objetivo y cómo vamos a ayudar a las personas a que esto sea ya no un problema, sino algo que va a superarse de eso. Y las bibliografías sería de todo lo que nosotros recopilamos y la información que tenemos de cada investigación de problema que hacemos. Y eso sería todo. Gracias. Dimensiones, ámbitos y áreas de diagnóstico. Las dimensiones se dividen en tres fases. La primera es dimensión individual o personal. Su objetivo de estudio son los individuos y esta se basa en un contexto académico, familiar o ambiental. Ámbito biológico. Tiene como objetivo el desarrollo físico, madurativo y estado psiconeurológico. Ámbito
Intelectual. El pensamiento conceptual y creador, el lenguaje y las aptitudes específicas son los estilos de aprendizaje. Ámbito cognitivo, las creencias, la memoria, los automensajes, la imaginación, estrategias y revolutivas de problemas. Ámbito motivacional, las atribuciones, las expectativas, los intereses y actitudes. Ámbito social, habilidades sociales, relación interpersonal, adaptación de resolución de conflictos personales y la empatía. Ámbito relacionado con el profesor, expectativas profesionales, la motivación y la satisfacción profesional. Ya, la segunda sería la dimensión académica o institucional. Este considera como su objeto de estudio a los programas, recursos y métodos en las instituciones educativas. Por ejemplo, en el aula, en donde se basa el clima dentro del aula, la motivación entre relaciones entre profesor y alumno, organización, implicación de ayudas, tareas de competitividad, claridad y control e innovación. La otra sería ámbito relacionado con los programas y medios educativos, y este se basa en la exploración de necesidades cuyos objetivos y contenidos de las materias son la metodología didáctica. Ámbito de la institución escolar. Este aspecto se basa en recursos organizativos de funcionamiento y recursos materiales. Ámbito de la familia. Este se basa en la cooperación con el centro escolar, grado de conocimiento sobre el sistema educativo y su funcionamiento, además de su relación y participación en el centro escolar. Tenemos como última la dimensión socioambiental. Su objeto de estudio es la actuación en contextos sociales o comunitarios y no solo académicos. Esta solamente tiene dos, que es el ámbito de grupo de par, en el cual se basa aspectos socioestructurales, donde se basa la edad, la clase social y otros predeterminantes. El ámbito de barrio o comunidad, los aspectos socioestructurales, demográficos y procesuales, valores, actitudes, intereses y aspiraciones. También tiene en cuenta el grado de conocimiento general de la población sobre el sistema educativo, funcionamiento y actitudes. Gracias.